Desde los tiempos más antiguos, millones de personas han buscado conectarse con lo divino a través de imágenes, estatuas o retratos de santos. Otros, con dolor en el alma, han intentado hablar con sus seres queridos que ya partieron. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si eso realmente agrada a Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre pedirle a imágenes o comunicarse con los muertos? Detrás de estas prácticas hay una verdad espiritual profunda que muchos ignoran. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. En un mundo lleno de engaños religiosos, donde incluso los brujos citan versículos bíblicos para confundir a la gente, la Biblia revela una advertencia clara y directa. Este mensaje no busca atacar religiones, sino abrir los ojos de quienes aman la verdad. Porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra dijo que no compartirá su gloria con nadie. La verdadera fe no se apoya en figuras hechas por manos humanas, sino en un Dios vivo que escucha, ve y responde a quienes lo buscan en espíritu y en verdad. Hoy entenderás por qué no debemos adorar imágenes, ni hablar con los muertos, y cómo reconocer cuando la Biblia está siendo usada fuera del propósito divino. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre la manera en que entiendes tu fe. Paso 1. Dios prohíbe la adoración de imágenes. Desde el principio, Dios estableció un mandamiento que marcaría la diferencia entre la fe verdadera y las prácticas paganas. No adorar imágenes. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, el Señor declaró: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta instrucción no fue una sugerencia, sino un decreto sagrado. Dios sabía que el corazón humano es propenso a buscar algo visible para venerar, y por eso estableció una línea clara. La adoración pertenece solo a Él. La adoración a imágenes no solo era una práctica de los pueblos idólatras antiguos, sino una amenaza constante para el pueblo de Israel. Cada vez que ellos caían en el error de fabricar ídolos, terminaban alejándose de Dios y perdiendo su protección. Esto demuestra que la idolatría no es solo una ofensa simbólica, sino una traición espiritual. Cuando una persona se arrodilla ante una figura hecha por manos humanas, está quitando a Dios del centro de su vida y colocando en su lugar algo sin vida. Dios no rechaza las imágenes por capricho, sino porque Él es espíritu. No puede ser representado por piedra, madera o metal. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, Moisés recordó al pueblo: Guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en Horeb, de en medio del fuego. Esto significa que Dios quiso que el pueblo lo conociera por su voz, no por una forma visible. Lo que importa no es el objeto, sino la relación viva con él. Las imágenes pueden parecer inofensivas, pero se convierten en trampas espirituales. Lo que comienza como una representación de lo divino termina robando el lugar del Dios verdadero. El corazón humano, al ser débil, empieza a atribuirle poder, milagros y virtudes a algo que no tiene vida. Así se forma una dependencia emocional y espiritual hacia un objeto. Eso es precisamente lo que Dios quiso evitar con este mandamiento. El problema no está en el arte ni en la escultura, sino en la intención del corazón. Dios no prohíbe crear figuras, sino adorarlas o pedirles algo. Muchos dicen que no las adoran, solo las veneran, pero el acto de inclinarse, prender velas o dirigir palabras a ellas demuestra reverencia. Y según la Biblia, esa reverencia solo pertenece a Dios. En Isaías capítulo 42, versículo 8, Él declara: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El enemigo ha usado la idolatría como una estrategia para desviar la atención del Creador hacia la creación. Desde el becerro de oro hasta los altares modernos, el ser humano busca lo visible, lo tangible, lo que se puede tocar. Pero Dios quiere que su pueblo viva por fe, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, lo resume así: Por fe andamos, no por vista.
Adorar lo que se ve es negar la esencia espiritual del Dios invisible. Cuando el hombre fabrica una imagen y le da atributos divinos, está reduciendo al Creador a algo limitado. Es como querer encerrar al mar dentro de una botella. Ninguna imagen puede contener la grandeza, la gloria ni el poder de Dios. Por eso, toda representación termina siendo una distorsión. La idolatría no solo degrada la fe, sino que también deshonra la identidad de Dios. La historia bíblica demuestra que cada vez que Israel se inclinó ante imágenes, vino juicio. En los tiempos del rey Jeroboam, los becerros de oro provocaron la ira divina. En los días de Acab, los altares a Baal trajeron sequías y ruina. Y en nuestros días, cuando las personas sustituyen la comunión con Dios por la devoción a figuras, el resultado espiritual es el mismo: sequedad del alma y confusión en la fe. Adorar imágenes no solo viola un mandamiento, sino que apaga la relación viva con el Espíritu Santo. Dios busca corazones sinceros, no rituales externos. Él no necesita intermediarios tallados, porque se revela directamente a quienes le buscan con verdad. En Salmo 51, versículo 17, dice: El sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso el primer paso para conocer al Dios verdadero es renunciar a todo objeto que ocupe su lugar. La fe genuina no necesita una figura para sentir a Dios, porque Él habita dentro del creyente. Adorar imágenes es mirar hacia abajo, orar al Dios vivo es mirar hacia arriba, y solo cuando el ser humano levanta su mirada al cielo, puede experimentar la presencia del Dios que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Paso 2. Dios es espíritu y no se representa con materia. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, estaba revelando una verdad que trasciende todas las religiones humanas. Dios no puede ser limitado a una forma visible, porque su naturaleza es eterna, invisible e ilimitada. Él no está hecho de materia, no depende del tiempo ni del espacio, y no puede reducirse a lo que el hombre puede tallar o pintar. Quien intenta representar a Dios con objetos visibles, termina adorando su propia imaginación. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de ver para creer. Por eso, en su desesperación por acercarse a lo divino, fabrica imágenes, estatuas y símbolos. Pero Dios no desea que lo busquemos con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón. Él no habita en templos hechos por manos humanas, sino en los corazones rendidos ante su voluntad. En Hechos capítulo 17, versículo 24, el apóstol Pablo lo explica. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es espíritu porque es infinito. No tiene rostro ni forma, porque ninguna figura podría contener su grandeza. Cada intento de representarlo reduce su gloria a los límites de la materia. Por eso, cuando el hombre se postra ante una imagen creyendo que representa a Dios, está rindiendo culto a algo inferior. No lo hace por maldad, sino por desconocimiento espiritual. Pero aún así, la ignorancia no elimina la verdad. Dios no se representa, se experimenta. Cuando Jesús caminó entre los hombres, mostró cómo se debe adorar, con el corazón y no con los ojos. Él nunca construyó una imagen de sí mismo, ni pidió que hicieran retratos suyos. Su deseo era que lo reconocieran por sus palabras y sus obras, no por una figura física. Él sabía que, después de su partida, muchos intentarían crear imágenes de su rostro o de su madre. Pero la verdadera adoración no se basa en la apariencia, sino en la fe viva. El problema con las imágenes es que hacen creer al corazón que Dios necesita intermediarios visibles para escuchar. Pero eso es falso. Dios es omnipresente. Puede oírte en el silencio de tu habitación, puede verte llorar sin que enciendas una vela, y puede abrazarte sin que toques una figura. Adorar en espíritu significa reconocer que la conexión con Dios es directa, sin filtros ni objetos. Es una relación íntima que trasciende lo visible. Cada vez que el ser humano sustituye la fe espiritual por lo tangible, pierde la esencia del Evangelio. Jesús vino a enseñarnos a caminar por fe,
no por vista. Él abrió el acceso al Padre a través del Espíritu Santo, no a través de objetos materiales. Por eso, cuando las personas se inclinan ante imágenes, pueden sentir emoción, pero no presencia divina, porque el Espíritu de Dios no habita en la materia, sino en los corazones humildes y obedientes. Además, reducir a Dios a una imagen es una ofensa a su santidad. La Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Esto demuestra que todo intento de darle forma visible es un engaño. Ninguna escultura, pintura o retrato puede revelar su esencia. Si Dios quisiera que lo viéramos con los ojos, se habría mostrado físicamente a cada generación, pero prefirió manifestarse espiritualmente para que todos pudieran acceder a Él por la fe, no por los sentidos. Dios es espíritu también porque se mueve más allá de las fronteras humanas. No está en una estatua en un rincón de una iglesia, ni limitado a un altar de piedra. Está en todas partes, en el viento que sopla, en la voz que consuela, en la oración que nace del alma. Por eso, cuando alguien busca a Dios a través de la materia, lo está buscando en el lugar equivocado. La fe verdadera no lo atrapa, lo libera, no lo fabrica, lo reconoce. El Espíritu Santo no necesita una imagen para manifestarse. Su poder no depende de figuras, sino de fe. Cuando alguien clama sinceramente, el Espíritu responde. Él no mira las manos, mira el corazón. Esa es la adoración en espíritu y en verdad que Jesús enseñó a la samaritana. Una conexión viva, libre de superstición, donde el amor reemplaza el ritual. Adorar a un Dios invisible puede parecer difícil, pero es la prueba de una fe genuina. Los que buscan verlo con los ojos terminan engañados. Los que lo buscan con el alma lo encuentran. Y cuando el alma lo encuentra, comprende que ningún objeto, por hermoso que sea, puede reemplazar la experiencia de sentir su presencia real. Dios es espíritu, y quien lo adora con sinceridad, sin imágenes ni mediadores, vive en una comunión que ninguna figura de piedra podrá jamás ofrecer. Paso 3. Las imágenes no tienen vida. El salmista lo expresó con una claridad imposible de ignorar. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Ojos tienen, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices tienen, mas no huelen. Salmo 115, versículos 4 al 6. En esas palabras hay una poderosa revelación. Las imágenes son materia sin vida. No poseen aliento, ni conciencia, ni espíritu. Son solo objetos inmóviles que aparentan tener poder, pero detrás de su brillo no hay nada. Dios inspiró esas palabras para abrir los ojos de su pueblo ante el engaño visual. Cuando una persona se postra ante una imagen, no está frente a un ser divino, sino ante un pedazo de materia tallada por manos humanas. Esa materia puede tener forma humana o angelical, pero sigue siendo lo que es: piedra, madera o metal. No ve, no oye, no siente. Y lo más importante, no tiene la presencia de Dios. Adorarla es como hablar con un muro, esperando una respuesta que nunca llegará. El hombre, en su deseo de lo visible, ha atribuido a las imágenes el poder de hacer milagros, conceder peticiones o proteger hogares. Pero todo eso proviene de la mente humana, no del cielo. Las imágenes no poseen poder propio. Si algo ocurre alrededor de ellas, no es porque el objeto tenga vida, sino porque fuerzas espirituales buscan aprovechar la fe mal dirigida de las personas. Satanás sabe disfrazar la mentira de devoción. La Biblia no solo enseña que las imágenes no tienen vida, sino que son una trampa espiritual. En Jeremías capítulo 10, versículo 14, dice: «Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza todo fundidor de escultura, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella». Esa frase, «no hay espíritu en ella», es el corazón del asunto. No hay presencia divina, no hay voz, no hay respuesta. Son simples objetos decorativos a los que el hombre ha entregado un valor que Dios nunca les dio. Incluso en tiempos modernos, muchas personas sienten que una imagen los escucha o los cuida, pero en realidad
Esa sensación proviene de su necesidad emocional, no de una realidad espiritual. Las imágenes pueden despertar sentimientos, pero no tienen poder. El verdadero consuelo viene del Espíritu Santo, no del yeso ni del metal. La fe que se apoya en algo visible es frágil, porque depende de lo que se puede romper, caer o ser robado. En cambio, la fe en el Dios invisible permanece firme, aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe. El profeta Habacuc lo expresó así: «Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él». Habacuc capítulo 2, versículo 19. Esa declaración deja sin justificación a quienes oran ante imágenes esperando una enseñanza o un favor. El profeta los confronta con ironía. ¿Cómo puede enseñar algo que no tiene vida? Cuando una persona ora ante una imagen, lo que realmente está haciendo es depositar su fe en un objeto muerto, y donde no hay vida, no puede haber respuesta. Por eso el salmista continúa en el Salmo 115, versículo 8, diciendo: «Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos». En otras palabras, el corazón del adorador se vuelve tan inerte como el objeto que adora. Esa es la consecuencia espiritual más peligrosa. La idolatría no solo adormece la fe, sino que la mata lentamente. El enemigo sabe que no puede destruir la fe del creyente directamente, pero puede distraerla. Por eso impulsa la adoración a imágenes, porque mientras una persona centra su atención en lo visible, deja de mirar lo invisible, que es donde realmente actúa Dios. La idolatría no siempre parece maligna. A veces se disfraza de devoción, de tradición o de cultura, pero siempre produce el mismo resultado: separa al alma de la comunión directa con el Creador. Las imágenes no tienen vida, pero sí tienen una influencia peligrosa cuando ocupan el lugar que solo pertenece a Dios. No porque el objeto en sí tenga poder, sino porque lo que representa se convierte en una puerta abierta a espíritus de engaño. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 y 20, el apóstol Pablo advierte que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Así que, aunque una persona crea que está orando con sinceridad, si su fe está dirigida hacia un objeto, está entrando sin saberlo en terreno espiritual oscuro. El verdadero Dios no necesita que lo mires, solo que lo creas. Él no habita en figuras ni responde a través de materia, porque su presencia es espíritu puro. Cuando alguien se postra ante una imagen, está arrodillándose ante el silencio, pero cuando se postra ante Dios en espíritu y en verdad, el cielo entero escucha. Por eso las imágenes no solo son inútiles, son un obstáculo entre el alma y el Dios vivo. Adorar lo que no tiene vida apaga la vida espiritual. Adorar al que vive para siempre enciende el fuego eterno de la fe. Paso 4. Hablarles es una forma de idolatría. Hablarle a una imagen, aunque se haga con la intención de mostrar respeto o devoción, es una forma de adoración que la Biblia llama idolatría. Dios no solo prohíbe postrarse ante figuras, sino también dirigirles palabras, oraciones o súplicas. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, dice: «Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto». Esto no es una simple advertencia, es una sentencia espiritual. Dios conoce el corazón del hombre y sabe que cuando habla con una imagen, está depositando su fe en lo que no puede oír. El acto de hablar con una figura implica creer que esa figura tiene conciencia o poder, y ahí radica el peligro. El corazón empieza a transferir la confianza que solo pertenece a Dios hacia un objeto muerto. Aunque alguien diga, «Yo no la adoro, solo le hablo». El simple hecho de dirigirle palabras es reconocerle vida. Es tratarla como si tuviera oído, como si pudiera interceder o consolar. Pero la Biblia es tajante. Tienen boca, mas no hablan, tienen oídos, mas no oyen. Salmo 115, versículo 5. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. En Isaías capítulo 42, versículo 8, Él mismo dice: «Yo, Jehová,
Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cuando una persona habla con una imagen, creyendo que esa figura escucha su oración, está quitando a Dios el lugar que le pertenece. Está desviando su diálogo del Creador hacia la creación. Y eso, en la esfera espiritual, equivale a abrir una puerta al engaño. El enemigo aprovecha esa desviación. Él no necesita que la gente adore el mal abiertamente. Le basta con que adore algo diferente a Dios. Por eso, las imágenes se convierten en trampas emocionales. Parecen inocentes, incluso espirituales, pero poco a poco apagan la comunión directa con el Señor. Una persona puede pasar años orando ante una figura sin darse cuenta de que ha dejado de hablar con Dios y ha empezado a hablar con el silencio. Hablar con una imagen también tiene un efecto psicológico y espiritual profundo. La mente empieza a crear una ilusión de respuesta. Algunos dicen, siento paz cuando le hablo, pero esa sensación no proviene del objeto, sino del autoengaño emocional. La verdadera paz solo la da el Espíritu Santo, y esa paz no depende de imágenes ni de velas. Jesús prometió, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan capítulo 14, versículo 27. Es decir, su presencia no necesita ser visible para ser real. En la antigüedad, los pueblos paganos hablaban con sus ídolos buscando lluvia, cosecha o protección. Pero Dios llamaba a su pueblo a no imitar esas costumbres. Jeremías capítulo 10, versículo 5 dice, como espantajo de melonar, no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esa descripción no solo ridiculiza la práctica, sino que muestra lo absurdo de conversar con algo inerte. Hoy, muchos cometen el mismo error con otro nombre. Cambian el ídolo de barro por una figura religiosa, pero el principio es el mismo. Hablarle a una imagen sigue siendo idolatría, aunque se disfrace de devoción. Dios no escucha a través de intermediarios físicos, porque Él es espíritu y se comunica directamente con su pueblo. Cuando alguien le habla a una imagen, está interrumpiendo esa conexión directa con el cielo. Además, la idolatría no siempre se presenta en templos. A veces se instala en el corazón. Cuando alguien depende de una figura para sentir la presencia de Dios, ha reemplazado la fe por un objeto. Esa dependencia espiritual es una forma de esclavitud emocional. Jesús vino a liberarnos de toda forma de idolatría, porque la verdadera adoración no necesita esculturas, solo un corazón rendido y una voz sincera. Hablar con imágenes también es peligroso porque abre la puerta al autoengaño espiritual. En muchas culturas, los espíritus malignos aprovechan la idolatría para manifestarse. Por eso algunas figuras parecen responder, porque en realidad no es el objeto el que escucha, sino entidades que buscan desviar la fe. La Biblia lo advierte. Las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios las sacrifican, y no a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Hablar con una imagen puede parecer inocente, pero espiritualmente es una conversación con el vacío, o peor, con lo que se esconde detrás. La oración solo tiene poder cuando se dirige al Dios vivo. Él no necesita intermediarios tallados ni palabras aprendidas. Quiere una relación auténtica, donde el creyente le hable directamente, sin rituales ni objetos. En ese momento, su presencia se hace real, su voz se escucha y su poder se manifiesta. Por eso hablar con una imagen no es una muestra de fe, sino una señal de que la fe ha sido mal dirigida. Dios busca adoradores que le hablen de corazón, no de memoria, que le busquen en lo invisible, no en lo material. Paso 5. Los profetas denunciaron la idolatría. Desde los primeros libros de la Biblia, los profetas fueron la voz que se levantó en medio de un pueblo que constantemente se desviaba hacia la idolatría. Su misión no era popular ni cómoda, porque hablar en contra de los ídolos significaba enfrentarse a las costumbres, a las tradiciones y a los líderes religiosos de su tiempo. Pero ellos hablaban con autoridad divina, porque sabían que detrás de cada imagen adorada había una traición espiritual. Su mensaje era claro y directo.
El pueblo debía volverse al Dios vivo y dejar de inclinarse ante las obras de sus propias manos. El profeta Isaías fue uno de los más firmes al denunciar la falsedad de los ídolos. En Isaías capítulo 44, versículos 9 al 10 proclamó: «Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho?» Isaías no solo condenó la práctica, sino que la ridiculizó. Mostró la incoherencia de un hombre que corta un árbol, usa una parte para cocinar su comida y con el resto fabrica un dios al que adora. Es una forma poética de mostrar la insensatez del corazón humano cuando se aleja de la verdad. Jeremías también levantó su voz con fuerza. En Jeremías capítulo 10, versículos 3 al 5, describió con ironía cómo los hombres cortaban árboles, los adornaban con plata y oro, los afirmaban con clavos para que no se movieran, y luego se postraban ante ellos. Dijo que eran como espantajos de melonar, objetos inmóviles que no podían hacer ni bien ni mal. Su mensaje era contundente. La idolatría no solo es inútil, sino también absurda. Aún así, el pueblo persistía, porque prefería lo visible a lo invisible, lo cómodo a lo espiritual. El profeta Oseas, por su parte, comparó la idolatría con el adulterio. En Oseas capítulo 4, versículo 12, dijo: «Mi pueblo pregunta a su leño, y su báculo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar». Esa palabra, fornicar, no se refería solo a lo físico, sino a la infidelidad espiritual. Oseas describió cómo el pueblo que debía ser fiel al Dios del pacto se entregaba a imágenes, como una esposa que traiciona a su esposo. Era una infidelidad del alma. Ezequiel fue otro profeta que enfrentó de frente la idolatría dentro del mismo templo. En Ezequiel capítulo 8, Dios le mostró visiones terribles, imágenes talladas en las paredes del santuario, ancianos adorando figuras y mujeres llorando por el dios Tamuz. Ezequiel se estremeció al ver cómo la idolatría había contaminado el lugar que debía ser santo. Dios le dijo: «¿Ves lo que hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel comete aquí para alejarme de mi santuario». La idolatría no solo ofende, sino que aleja la presencia divina. El profeta Elías también luchó contra la idolatría en su tiempo, cuando el pueblo de Israel seguía a Baal. En el monte Carmelo, Elías desafió a los profetas falsos y clamó: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Esa frase sigue siendo una pregunta vigente para nuestro tiempo. No se puede servir a dos señores. No se puede tener una Biblia en la mano y al mismo tiempo hablarle a una imagen. Los profetas no solo denunciaban la idolatría, también advertían sus consecuencias. Cada vez que el pueblo se inclinaba ante ídolos, venía juicio. La historia lo confirma. Cuando Israel adoró el becerro de oro, Dios los castigó severamente. Cuando Judá llenó sus templos de imágenes, vino el exilio babilónico. Los profetas no hablaban por religión, sino por revelación. Sabían que la idolatría no solo era pecado, sino un veneno espiritual que destruye la comunión con Dios y atrae la ruina. A pesar de sus advertencias, muchos no quisieron escuchar. Preferían las palabras dulces de los falsos profetas que les decían lo que querían oír. Isaías lo describió bien cuando dijo: «No profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras». Isaías capítulo 30, versículo 10. El corazón humano busca comodidad espiritual, no confrontación. Por eso, los verdaderos profetas eran perseguidos, rechazados y en muchos casos, asesinados. Pero su voz sigue resonando a lo largo de los siglos. Dejad los ídolos y volveos al Dios vivo. El mensaje de los profetas no era solo una crítica, sino una invitación. No querían humillar al pueblo, sino llevarlo al arrepentimiento. Cada advertencia iba acompañada de una promesa. Si abandonaban la idolatría, Dios los perdonaría y restauraría. En Isaías capítulo 45, versículo 22, el Señor dice: «Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios,
y no hay más. En esas palabras se resume el corazón de todos los profetas. Dios no quiere competencia, quiere relación. Hoy su mensaje sigue vigente. Los ídolos pueden tener formas diferentes: imágenes religiosas, dinero, fama, poder o personas. Pero el principio es el mismo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón se convierte en un ídolo. Los profetas del pasado hablaron al Israel antiguo. Los creyentes de hoy deben escuchar esas mismas palabras. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo sostener lo que Él aborrece. Los profetas denunciaron la idolatría no para condenar, sino para despertar. Y aún hoy sus voces llaman a un mundo dormido a volver al único que es digno de adoración, el Dios vivo y verdadero. Paso 6. Jesús nunca enseñó a venerar imágenes. Durante su ministerio en la tierra, Jesús fue el modelo perfecto de adoración al Padre. En ninguna parte de los evangelios se registra que Él haya pedido la construcción de imágenes, ni que haya autorizado a sus discípulos a crear figuras para recordarlo o adorarlo. Su enseñanza fue completamente espiritual, enfocada en la comunión directa con Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Esa instrucción destruye toda necesidad de objetos visibles. La verdadera oración no necesita imágenes, solo un corazón sincero. Jesús vivió en una época donde la idolatría estaba presente por todas partes. Los romanos adoraban estatuas de sus dioses, y los griegos llenaban sus templos de figuras sagradas. Sin embargo, Jesús jamás participó en esas prácticas. Su adoración era invisible, pero poderosa. Él enseñó a hablar directamente con el Padre Celestial, sin mediadores humanos ni figuras talladas. Su ejemplo mostró que la fe verdadera no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Jesús les dio un modelo claro: «Padre nuestro que estás en los cielos». Mateo capítulo 6, versículo 9. No les enseñó a dirigirse a santos, ángeles ni imágenes, sino directamente a Dios. Con esas palabras Jesús estableció un principio eterno. La oración debe subir al cielo, no detenerse ante una figura en la tierra. Esa oración sencilla y espiritual se convirtió en la base de toda relación verdadera con el Creador. Jesús tampoco permitió que las multitudes lo idolatraran físicamente. Muchas veces, después de realizar milagros, Él se apartaba a orar solo o pedía silencio. No buscaba aplausos ni adoración humana. En Juan capítulo 6, versículo 15, dice que cuando intentaron hacerlo rey por la fuerza, Él huyó otra vez al monte, Él solo. Jesús no quería ser adorado como un objeto de poder visible, sino que la gente entendiera su propósito espiritual: reconciliar al hombre con Dios, no reemplazarlo con una imagen. Incluso cuando sanó a enfermos o liberó a endemoniados, nunca dejó una figura suya como recuerdo milagroso. Lo que dejó fue su palabra y su espíritu. Él sabía que, si la fe se basaba en objetos, el corazón humano caería fácilmente en idolatría. Por eso prometió el Espíritu Santo, no una imagen suya. En Juan capítulo 14, versículo 16 dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu sería la presencia viva de Cristo en los creyentes, no una figura inmóvil en un altar. Jesús también enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. Con eso dejó claro que la adoración no se centra en un lugar ni en un objeto, sino en una actitud del alma. No importa si estás en una iglesia, en tu casa o en un desierto, si adoras en espíritu, estás conectado directamente con el cielo. Esta enseñanza destruye toda justificación para la veneración de imágenes, porque la verdadera presencia de Dios no se limita a lo visible. En los primeros siglos, los cristianos comprendían bien este principio. No usaban estatuas ni retratos de Jesús, porque sabían que Él estaba vivo, no representado. La iglesia primitiva era perseguida precisamente porque se negaba a adorar imágenes del imperio.
Ellos oraban en secreto, sin templos ni ídolos, pero con una fe ardiente que movía montañas. Su fortaleza espiritual provenía de la convicción de que Dios no habita en cosas hechas por manos humanas. Jesús, además, advirtió contra los falsos profetas que vendrían después de él, introduciendo doctrinas ajenas. En Mateo capítulo 24, versículo 24 dijo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Una de esas formas de engaño fue precisamente la sustitución de la fe viva por la veneración de imágenes que representan a lo divino, pero en realidad desvían la adoración hacia lo creado. Jesús nunca necesitó imágenes porque su poder no dependía de lo material. Cada vez que alguien tocaba su manto, la sanidad ocurría no por la tela, sino por la fe. Él mismo lo dijo en Marcos capítulo 5, versículo 34. «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». No dijo, «Mi manto te salvó», sino tu fe. Esa diferencia es esencial. La fe auténtica se dirige a la persona de Dios, no al objeto asociado a él. El mensaje de Jesús sigue siendo el mismo hoy. No pongas tu confianza en figuras, porque el Dios verdadero no se representa, se experimenta. Él no quiere que lo mires, quiere que lo sientas. No desea que le hables a una imagen, sino que lo busques en oración. Jesús no enseñó religión con ídolos, sino relación con el Padre. Y esa relación no depende de una estatua ni de una pintura, sino de un corazón rendido, una fe viva y una comunión constante con el Espíritu Santo que Él dejó para habitar en nosotros. Paso 7. El Espíritu Santo guía a la verdad, no a objetos. Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría solos después de ascender al cielo. En Juan capítulo 16, versículo 13, dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir». Esa promesa revela algo profundo. Dios sabía que el ser humano necesitaría guía, pero no a través de imágenes ni de símbolos materiales, sino mediante el Espíritu Santo, su presencia viva dentro del creyente. El Espíritu Santo es el Maestro invisible que conduce al alma hacia la verdad. No puede ser representado por ninguna figura, porque no tiene forma física. Es la voz suave que corrige, consuela y enseña. No habita en templos de piedra, sino en corazones limpios y dispuestos. Por eso, cuando una persona busca orientación espiritual a través de una imagen, está rechazando la guía del Espíritu. Está tratando de encontrar respuestas en la materia, cuando la verdad proviene del cielo. A lo largo de la historia, el enemigo ha tratado de sustituir la guía del Espíritu por objetos visibles. Ha convencido a muchos de que un amuleto, una figura o una imagen sagrada puede traer paz, suerte o protección. Pero la Biblia enseña que la verdadera seguridad no viene de lo que se toca, sino de quien habita dentro de nosotros. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, se nos recuerda: «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Esa es la clave. El poder no está fuera, en un objeto, sino dentro, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa a través de figuras, porque su presencia es personal y viva. Él no necesita intermediarios, porque Él mismo es el Consolador prometido. Cuando alguien ora ante una imagen esperando sentir paz, lo que realmente está haciendo es buscar fuera lo que debería buscar dentro. La paz del creyente no depende de símbolos, sino de la comunión constante con el Espíritu. Por eso Jesús dijo: «El reino de Dios está entre vosotros». Lucas capítulo 17, versículo 21. La presencia divina no se encuentra en lo visible, sino en lo interno. Cuando una persona depende de un objeto para sentir a Dios, su fe se vuelve frágil. El Espíritu Santo no guía a quienes buscan señales materiales, sino a quienes caminan por fe. Él ilumina el entendimiento, abre los ojos espirituales y da discernimiento. Ninguna imagen puede hacer eso.
Ninguna estatua puede revelar el propósito de Dios, ni consolar en una noche de angustia. Solo el Espíritu tiene ese poder, porque es el mismo Dios habitando en el alma humana. El apóstol Pablo lo explicó con claridad. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Esta verdad cambia toda perspectiva. No necesitamos templos llenos de imágenes para sentir la presencia divina, porque el cuerpo del creyente se convierte en el verdadero santuario. Dios no busca adornos, busca corazones. El Espíritu Santo no desciende sobre figuras, sino sobre personas dispuestas a obedecerle. El Espíritu también tiene una misión específica: revelar la verdad. Y la verdad de Dios siempre expone el error de la idolatría. Por eso, cuando alguien tiene una relación genuina con el Espíritu Santo, no puede permanecer engañado por la adoración a imágenes. El Espíritu de verdad abre los ojos, rompe cadenas y hace que el alma sienta rechazo hacia todo lo que usurpa el lugar de Dios. No hay confusión en quien es guiado por Él. Donde mora el Espíritu, hay claridad y libertad. Buscar la guía del Espíritu es un acto de fe, pero también de humildad. Requiere silencio interior, oración sincera y disposición para obedecer. Las imágenes, en cambio, ofrecen una falsa sensación de espiritualidad sin exigir cambio. Se pueden tocar, encender, adornar y dejar intacto el corazón. Pero el Espíritu Santo no se conforma con gestos externos. Él transforma desde adentro. Por eso muchos prefieren las imágenes, porque no corrigen ni incomodan, mientras que el Espíritu confronta y purifica. Cuando el creyente aprende a depender del Espíritu Santo, deja de necesitar intermediarios. La comunión se vuelve directa, viva y constante. La voz del Espíritu guía cada decisión, consuela en el dolor y fortalece en la fe. No se necesita una figura para sentir su presencia, porque Él mismo habita dentro del alma. Es como tener una llama encendida que nunca se apaga, una presencia que susurra verdad en medio del ruido del mundo. Por eso adorar imágenes o buscar dirección espiritual en objetos es negar, aunque sin saberlo, el papel del Espíritu Santo. Él fue enviado precisamente para reemplazar lo visible por lo eterno, lo material por lo espiritual. Su propósito es que el hombre camine por fe, no por vista. El Espíritu guía, enseña, consuela y redarguye. Ninguna imagen puede hacer eso. El creyente maduro entiende que la voz de Dios no viene de una estatua, sino del Espíritu que mora dentro. Y cuando el alma aprende a escucharlo, ya no necesita mirar hacia afuera, porque ha encontrado en su interior la verdad que lo conduce al Dios vivo. Paso 8. Hablar con los muertos es abominación para Dios. Desde el principio, Dios dejó claro que los vivos no deben comunicarse con los muertos. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, está escrito: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». La palabra abominación significa algo que provoca repulsión o rechazo total delante de Dios. No se trata de una simple advertencia, sino de una prohibición absoluta, porque hablar con los muertos rompe el orden espiritual que Dios estableció. Cuando una persona intenta comunicarse con un ser querido fallecido, su intención puede ser sincera, pero el acto es peligroso. El enemigo aprovecha ese dolor humano para disfrazarse. Lo que parece una presencia familiar o una voz conocida no es más que una imitación demoníaca. Satanás es experto en falsificar lo sagrado, y una de sus trampas más efectivas es hacer creer que los muertos pueden comunicarse. Pero la Biblia enseña lo contrario. Los muertos no tienen contacto con los vivos. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice claramente: «Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben». En el plano espiritual, hablar con los muertos es abrir una puerta de acceso a las tinieblas. Los demonios se aprovechan de ese deseo de contacto y se presentan con la apariencia de aquellos que partieron para engañar al corazón vulnerable.
Por eso, lo que parece consuelo termina convirtiéndose en opresión. Muchas personas que han practicado estas cosas terminan sufriendo tormento, pesadillas o influencias oscuras, porque tocaron lo que Dios declaró prohibido. La curiosidad por el más allá no trae luz, trae confusión. La Biblia nos da un ejemplo muy claro de esto en la historia del rey Saúl. Cuando Dios dejó de responderle, Saúl buscó desesperadamente una respuesta, consultando a una adivina en Endor. Le pidió que hiciera subir el espíritu del profeta Samuel. Aunque algo apareció, el resultado fue devastador. Esa decisión selló su destino. En 1 de Samuel, capítulo 28, versículos 6 al 19, se relata cómo Saúl fue confrontado por lo que creyó que era Samuel, pero en realidad fue engañado por su desesperación. Al intentar hablar con un muerto, perdió el favor divino y terminó su vida en tragedia. Dios no guarda silencio por capricho. Cuando Él calla, lo hace para que el ser humano se vuelva a Él en arrepentimiento, no para que busque respuestas en lo oculto. Los muertos no tienen poder para aconsejar, guiar, ni consolar. Todo intento de comunicación con ellos niega la soberanía de Dios y reemplaza la fe por superstición. Por eso, en lugar de abrir el corazón a esas prácticas, la Biblia enseña a acudir al Espíritu Santo, quien es el verdadero consolador. Hablar con los muertos también distorsiona la verdad del juicio eterno. La Escritura enseña que después de la muerte, cada persona enfrenta su destino. Salvación o condenación. No existe comunicación entre ambos mundos. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 26 al 30, Jesús explicó que entre los muertos y los vivos hay un gran abismo que nadie puede cruzar. Esto significa que toda supuesta conversación con un difunto no proviene del cielo, sino de una fuente oscura. El enemigo usa el dolor de la pérdida para sembrar engaño. Hace creer que un espíritu bueno puede venir a traer paz o consejo, pero no hay tal cosa. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Así se presentan muchos supuestos espíritus familiares, con apariencia amable, pero con intención destructiva. Lo que comienza como consuelo, termina alejando a la persona de la oración, de la lectura de la palabra y de la dependencia del Espíritu Santo. Incluso hoy, muchas prácticas populares disfrazadas de fe o tradición caen en este error. Encender velas, hablarle al retrato de un difunto o pedirle protección a un ser querido muerto son formas sutiles de consulta espiritual prohibida. Pueden parecer gestos de amor, pero espiritualmente son puertas abiertas al enemigo. Dios no necesita que invoquemos a los muertos para cuidar de los vivos. Él mismo promete, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Cuando alguien ha perdido a un ser querido, el dolor puede hacerle creer que lo siente cerca. Pero en esos momentos, la fe debe recordar la verdad. No es el alma de esa persona, sino el recuerdo que vive en el corazón. Los que murieron en Cristo están en las manos de Dios, no rondando la tierra. La verdadera esperanza no está en hablar con ellos, sino en creer en la promesa de la resurrección. Jesús dijo, «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan capítulo 11, versículo 25. Esa promesa garantiza un reencuentro, pero no en sueños ni en sesiones espiritistas, sino en la eternidad. Por eso, hablar con los muertos no solo es inútil, es peligroso. Es confiar en un camino que no lleva a Dios, sino al engaño. El verdadero creyente encuentra consuelo en la oración, fuerza en la palabra y esperanza en la vida eterna. Dios no quiere que miremos hacia el pasado buscando voces que ya se fueron, sino que miremos hacia arriba, donde está Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Hablar con los muertos es abrir puertas al error. Hablar con Dios es abrir el alma a la verdad. Y quien camina en la verdad no necesita invocar sombras, porque vive guiado por la luz del Espíritu. Paso 9. Los muertos no pueden oír ni responder. La Biblia es muy clara al respecto. Los muertos no tienen conciencia ni poder para intervenir en los asuntos de los vivos.
En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, se afirma: «Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido». Esta declaración corta de raíz toda idea de que los fallecidos pueden escuchar oraciones, enviar señales o comunicarse con sus seres queridos. Cuando una persona muere, su alma entra en el estado que Dios ha determinado y ya no tiene conexión con este mundo. Muchos creen que sus familiares muertos los protegen, los acompañan o los escuchan desde el más allá, pero eso contradice lo que enseña la palabra. Los muertos no pueden oír porque su cuerpo y sus sentidos dejan de funcionar. Su espíritu no vaga ni se queda pendiente de los vivos. Simplemente va al lugar que le corresponde según su relación con Dios. Salmo 115, versículo 17 lo confirma: «No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio». El silencio es la condición de aquellos que han partido. Ya no hablan, no oyen, no participan. La idea de que los muertos escuchan es una ilusión creada por la emoción humana. Cuando alguien pierde a un ser querido, su corazón busca consuelo, y en esa búsqueda puede llegar a confundir recuerdos, sueños o sensaciones con manifestaciones espirituales. Pero la Biblia enseña que Dios es el único que escucha las oraciones, no los muertos. Orarles o hablarles no solo es inútil, sino que desvía la fe del único que puede responder. El enemigo aprovecha esa confusión emocional. Cuando una persona cree que un muerto la oye o la visita, lo que realmente ocurre es que un espíritu maligno imita la presencia de aquel ser querido. Satanás es el padre de la mentira y utiliza el disfraz del afecto para hacer caer en error. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 dice: «Satanás se disfraza como ángel de luz», es decir, puede presentarse como algo bueno o familiar para engañar. Por eso, toda manifestación que parezca venir de un difunto debe ser rechazada con oración y discernimiento. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús deja claro que después de la muerte hay una separación absoluta entre los vivos y los muertos. El rico, desde el lugar de tormento, pide que Lázaro regrese a la tierra para advertir a sus hermanos, pero Abraham le responde: «Entre nosotros y vosotros hay un gran abismo puesto, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Esa enseñanza de Jesús es determinante. No existe comunicación entre ambos mundos. Los muertos tampoco pueden responder, porque la vida pertenece solo a los que tienen el aliento de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos dice que el hombre fue hecho del polvo, pero solo cobró vida cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. Cuando ese aliento vuelve al Creador, el cuerpo muere y el alma espera el juicio. Nada queda de poder humano después de la muerte. Por eso, cualquier respuesta que parezca provenir de un muerto es un engaño espiritual, no una intervención divina. El apóstol Pablo también habló sobre la esperanza de los creyentes, aclarando que los muertos en Cristo no están activos, sino descansando en el Señor hasta el día de la resurrección. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, escribió: «No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Pablo llama a los muertos los que duermen, una metáfora que muestra reposo, no actividad. Ellos no escuchan ni actúan, esperan el llamado de Dios en el día final. Pensar que los muertos pueden oír es negar el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Si los muertos tuvieran la capacidad de escuchar o responder, entonces el hombre conservaría poder después de morir, y eso no es cierto. Solo Dios tiene autoridad sobre los vivos y los muertos. Él es el único que puede hablar a la vida desde la muerte, como lo hizo con Lázaro, y el único que puede dar eternidad al alma. Todo intento humano de comunicarse con los muertos no solo es inútil, sino una falta de fe en el poder soberano de Dios. Además, cuando una persona cree que los muertos la escuchan, su corazón se aparta de la oración verdadera. Empieza a confiar en lo que ve o siente.
en lugar de lo que la Escritura dice. Poco a poco, esa práctica reemplaza la relación con el Espíritu Santo por una conexión con la nostalgia o el engaño. Dios no quiere que su pueblo viva mirando hacia las tumbas, sino hacia el cielo. Él es Dios de vivos, no de muertos. Jesús mismo lo declaró en Mateo capítulo 22, versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los muertos no pueden oír ni responder, porque su tiempo en este mundo ha terminado. El amor que compartimos con ellos no desaparece, pero su función terrenal, sí. La mejor forma de honrar su memoria no es hablándoles ni encendiendo velas, sino viviendo conforme a la voluntad de Dios. La fe no necesita invocar al pasado, porque el futuro eterno pertenece al Señor. Los que murieron en Cristo volverán a la vida en la resurrección, pero hasta entonces descansan en su presencia, sin contacto con los vivos. Así lo dispuso Dios, y su orden es perfecta. Paso 10. Los espíritus que se hacen pasar por muertos. Uno de los engaños más antiguos y peligrosos del enemigo es el disfraz espiritual. Desde el principio, Satanás ha intentado imitar las obras de Dios para confundir al hombre. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el diablo no se presenta con cuernos ni tinieblas visibles, sino con apariencias familiares, agradables y luminosas. Una de sus estrategias más sutiles es manifestarse como si fuera un ser querido fallecido, buscando sembrar error y abrir puertas espirituales prohibidas. Cuando alguien dice haber visto o escuchado a un familiar muerto, puede sentir que se trata de un encuentro celestial. Sin embargo, la Biblia enseña que eso no es posible. Los muertos no vuelven a comunicarse con los vivos, y si algo toma su forma o su voz, no proviene de Dios. Es un espíritu engañador. Estos espíritus imitan gestos, recuerdos y palabras con una precisión sobrenatural para hacer creer que el difunto está presente. Pero detrás de esa apariencia hay una intención clara: desviar la fe del creyente hacia lo oculto y alejarlo de la oración verdadera. En los tiempos del Antiguo Testamento, estas prácticas eran comunes entre los pueblos paganos. Consultaban a médiums y necromantes, personas que decían comunicarse con los muertos. Dios prohibió esas prácticas con dureza porque sabía lo que había detrás: demonios que fingían ser almas humanas. Por eso, en Levítico capítulo 19, versículo 31 ordenó: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cada intento de hablar con los muertos es una forma de invitar a esos espíritus falsos a intervenir. Estos espíritus no solo engañan emocionalmente, sino también doctrinalmente. Una vez que logran que una persona crea que un muerto le habla, comienzan a transmitir mensajes que parecen divinos, pero que contradicen la palabra de Dios. Dicen frases como: todos los caminos llevan al cielo, no hay juicio, o el alma nunca muere. Esas mentiras destruyen la verdad del Evangelio. El enemigo sabe que, si puede corromper la doctrina, puede dominar el corazón. Por eso, el creyente debe conocer la Escritura, porque solo la verdad puede desenmascarar la imitación. Muchos testimonios de apariciones, voces o sueños con muertos provienen de este engaño espiritual. La persona cree haber tenido una experiencia sagrada, pero termina envuelta en confusión, ansiedad o temor. Esos frutos nunca vienen de Dios. El Espíritu Santo da paz, no miedo, da claridad, no confusión, no. Los espíritus engañadores, en cambio, alimentan la dependencia emocional y hacen que la persona busque más experiencias sobrenaturales en lugar de buscar a Dios. Así, poco a poco, el alma cae en una trampa invisible. El caso del rey Saúl es el ejemplo más claro de este peligro. En 1 de Samuel capítulo 28, Saúl, desesperado por una respuesta divina, buscó a la adivina de Endor y le pidió que hiciera subir al profeta Samuel. Lo que apareció lo aterrorizó, pero no fue Samuel.
fue una manifestación del enemigo que aprovechó su desesperación. Esa noche, Saúl se condenó a sí mismo. Había traspasado un límite que Dios había establecido y pagó el precio con su vida. Esta historia enseña que buscar contacto con los muertos o con espíritus familiares es abrir una puerta que solo el arrepentimiento puede cerrar. En el mundo espiritual, todo acto tiene consecuencias. Hablar con espíritus de difuntos es una invitación abierta al reino de las tinieblas. Muchos lo hacen por curiosidad, otros por dolor, pero el resultado es el mismo: contaminación espiritual. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, Pablo advirtió: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Esos espíritus aún actúan hoy, disfrazados de luz, de familiares fallecidos o incluso de ángeles de protección. Estos engaños son tan sofisticados que pueden manifestarse en sueños, apariciones o incluso objetos que parecen moverse o responder. Todo esto busca una cosa: hacer que el hombre dependa del fenómeno, no de Dios. Pero el creyente que conoce la verdad no se deja seducir por lo visible. Sabe que el Espíritu Santo no necesita apariciones para consolar, porque habita dentro de cada corazón que cree. Cuando el alma tiene comunión con el Espíritu, ningún espíritu falso puede imitar su paz. Para discernir entre lo divino y lo falso, la Biblia enseña a probar los espíritus. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Esa prueba no se hace con rituales, sino con la palabra. Todo espíritu que contradice lo que está escrito no proviene de Dios. Si un mensaje espiritual impulsa a venerar imágenes, hablar con muertos o practicar adivinación, es un engaño. El Espíritu Santo nunca guiará a una práctica que Dios declaró abominable. Por eso, el creyente debe permanecer firme y vigilante. No todo lo sobrenatural viene del cielo. El enemigo usa lo emocional para atrapar, pero Dios usa la verdad para liberar. Los espíritus que se hacen pasar por muertos son falsificadores de consuelo. Prometen paz, pero dejan vacío. Prometen luz, pero conducen a oscuridad. El único espíritu que trae vida, verdad y poder es el Espíritu Santo. Él no necesita disfraces ni apariciones. Su presencia se manifiesta en la fe, en la obediencia y en la paz interior. Cuando el alma vive llena del Espíritu, ningún falso espíritu puede engañarla, porque la luz disipa toda sombra. Paso 11. La oración debe dirigirse solo a Dios. Desde el principio, Dios estableció que la oración es un diálogo sagrado entre el Creador y su criatura. No es una repetición de palabras, ni un ritual vacío. Es una conversación directa con el Todopoderoso. Jesús mismo enseñó este principio en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando dijo: «Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». En una sola frase, el Señor eliminó toda confusión. La oración se dirige al Padre Celestial, no a imágenes, ni a santos, ni a intermediarios humanos. Solo Dios escucha, solo Él responde. La oración no necesita intermediarios visibles, porque Dios es accesible para todos los que le buscan con un corazón sincero. Jesús abrió ese camino con su sacrificio en la cruz. Antes de su muerte, el pueblo necesitaba sacerdotes que intercedieran. Pero cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. Mateo capítulo 27, versículo 51, simbolizando que el acceso a Dios quedó libre. Desde entonces, cada creyente tiene el derecho de hablar directamente con su Creador sin necesidad de figuras, rituales ni estatuas. La Biblia enseña que la oración dirigida a otro ser que no sea Dios es una forma de idolatría. Cuando alguien ora a una imagen, aunque lo haga con buena intención, está desviando la fe. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. En Isaías capítulo 42, versículo 8, Él declara: «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas».
La oración tiene poder solo cuando se eleva al cielo, no cuando se deposita ante un objeto. Jesús fue claro: orar es hablar con el Padre. Nunca enseñó a orar a los ángeles, ni a María, ni a los santos. Cuando necesitaba fuerza, se apartaba para hablar con Dios directamente. En los momentos más difíciles, en el Getsemaní, en la cruz, no invocó a nadie más. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró directamente al Padre, ¿por qué habría el hombre de buscar intermediarios? El enemigo, sin embargo, ha intentado distorsionar esta verdad, introduciendo la idea de que necesitamos otros mediadores para ser escuchados. Pero la Escritura lo desmiente categóricamente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Esto significa que toda oración dirigida a otro nombre distinto al de Jesús está fuera del orden divino. Los santos y los ángeles son servidores, no receptores de oración. Ninguno tiene el poder de escuchar millones de voces al mismo tiempo. Solo Dios posee esa omnipotencia. Cuando una persona ora ante una imagen, su fe se ancla en lo visible. Pero Dios busca que el creyente confíe en lo invisible. La oración verdadera no necesita un punto físico, porque su dirección es espiritual. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la oración no se trata de lo que se ve, sino de lo que se cree. Dios oye las palabras pronunciadas en lo secreto, las lágrimas derramadas en silencio, los suspiros del alma. Él no necesita esculturas porque habita en el corazón. Orar a imágenes o figuras es inútil, porque ellas no tienen vida ni oído. Salmo 115, versículos 4 al 7, lo dice claramente: tienen boca, mas no hablan; ojos tienen, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; nariz tienen, mas no huelen. Ninguna imagen puede escuchar una súplica, ni conceder una petición. La oración que se dirige a ellas es como lanzar palabras al vacío. Solo cuando el corazón se enfoca en Dios, la oración cruza el cielo y llega al trono de gracia. Además, cuando se ora a imágenes, el alma se contamina de dependencia espiritual. Se acostumbra a buscar la presencia de Dios en lo material, cuando la verdadera comunión está en lo invisible. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 23, «Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Esa es la oración que agrada al Señor, la que sale de un corazón sincero, no de un altar adornado. Lo que Dios busca no es postura, ni forma, ni objeto, sino intención pura. La oración directa a Dios también demuestra madurez espiritual. Un creyente que ora sin intermediarios ha entendido la identidad que tiene como hijo de Dios. Sabe que su Padre lo escucha, lo entiende y lo ama. Jesús enseñó: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré». Juan capítulo 14, versículo 13. Esa promesa muestra el orden correcto. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. No hay otro camino. Todo lo que salga de ese orden carece de respaldo divino. Orar solo a Dios es un acto de confianza total. Significa reconocer que ningún ser humano, espíritu o figura tiene poder fuera del Creador. Significa humillarse ante el único que puede transformar la vida, sanar el alma y perdonar los pecados. La oración verdadera no busca espectáculo, busca comunión. No necesita testigos, solo fe. Por eso, Jesús enseñó que la oración más poderosa no es la que se hace en público con palabras bonitas, sino la que se hace en secreto, en el corazón quebrantado, donde el alma se encuentra cara a cara con Dios. Paso 12. Los santos no son mediadores. La Biblia es contundente en este punto. Ningún ser humano, por más justo o fiel que haya sido en vida, puede ocupar el lugar de mediador entre Dios y los hombres. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo declara: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Esta verdad no admite excepciones ni añadiduras. Los santos fueron hombres y mujeres de fe, ejemplos de obediencia y entrega, pero jamás fueron puestos por Dios como intercesores del alma humana.
Su función fue testificar, no reemplazar. Jesucristo es el único mediador porque solo Él derramó su sangre para redimir a la humanidad. Ningún santo murió por los pecados del mundo, ni resucitó para ofrecer salvación. Solo el sacrificio del Hijo de Dios abrió el camino directo al Padre. Por eso, cuando alguien ora a un santo o le pide favores espirituales, está sustituyendo la obra perfecta de Cristo por una tradición humana. En el cielo no hay otro nombre que tenga autoridad para escuchar y responder oraciones. Así lo afirma Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los santos fueron siervos de Dios, no sustitutos de Cristo. La Biblia honra su fe, pero nunca los presenta como intermediarios. Abraham, Moisés, David, Pedro o Pablo fueron grandes instrumentos de Dios, pero todos reconocieron su propia humanidad y dependencia del Señor. Pablo, considerado uno de los más grandes apóstoles, nunca permitió que lo adoraran. En Hechos capítulo 14, versículos 14 y 15, cuando la multitud quiso ofrecerle sacrificios, él y Bernabé rasgaron sus ropas y gritaron, «¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros». Eso demuestra que incluso los más santos sabían que toda gloria pertenece solo a Dios. Orar a los santos contradice el modelo de oración que Jesús enseñó. Él dijo, «Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré». Juan capítulo 14, versículo 13. El orden espiritual es claro. Se ora al Padre en el nombre del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay espacio para una cuarta figura. La intercesión de los santos pertenece al pasado, como ejemplo. La intercesión de Cristo es presente, viva y eterna. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. Hebreos capítulo 7, versículo 25. La tradición de orar a los santos nació siglos después de Cristo, cuando el corazón del hombre empezó a buscar sustitutos visibles para su fe invisible. En lugar de depender del Espíritu Santo, muchos comenzaron a invocar figuras humanas, creyendo que su proximidad con Dios les daría poder de interceder. Pero eso no tiene fundamento bíblico. La palabra dice que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. No necesitamos mediadores adicionales, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y lleva nuestras oraciones directamente al trono del Padre. Los santos fueron creyentes fieles, pero no poseen omnisciencia, ni omnipresencia, ni poder divino. Solo Dios tiene esas cualidades. Ningún ser humano en el cielo puede escuchar millones de oraciones al mismo tiempo. Si alguien cree que un santo lo escucha en cualquier parte del mundo, está atribuyéndole un atributo divino. Y eso es idolatría. Los santos descansan en la presencia de Dios, no están activos atendiendo peticiones. Su labor terminó cuando completaron su carrera de fe. Ellos esperan la resurrección, igual que todos los que murieron en Cristo. Pedirle algo a un santo, aunque sea con buena intención, es una desviación espiritual, porque toda oración debe tener un destinatario, Dios. Jesús enseñó que el Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de pedirlo, Mateo capítulo 6, versículo 8. Si Dios conoce cada pensamiento, cada lágrima y cada necesidad, ¿por qué buscar a alguien más para hablar con Él? El amor de Dios no necesita intermediarios. Su oído está abierto a todo aquel que lo invoca de corazón. La fe verdadera no necesita muletas humanas. Los santos son testigos de la fe, no reemplazos del Salvador. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, los llama tan grande nube de testigos, pero no dice que debemos orarles. Ellos son ejemplos que nos inspiran a perseverar, no figuras que escuchan nuestras oraciones. Su memoria debe impulsarnos a seguir a Cristo, no a sustituirlo. Cuando el corazón se inclina ante un santo, aunque lo haga con amor, en realidad está desviando la mirada de Jesús, el único digno de recibir adoración y súplica. El mismo Jesús intercede por nosotros sin cesar. En Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa intercesión es perfecta, constante y suficiente. Nadie más puede ocupar ese lugar. No hay santos más cercanos a Dios que Cristo mismo. El camino al Padre no se abre con imágenes ni con nombres humanos, sino con la sangre del Cordero. Por eso, los santos no son mediadores, sino ejemplos. Honramos su fe imitando su obediencia, no invocando su nombre. El creyente que conoce la verdad no necesita a otro intercesor, porque tiene a Jesús el sumo sacerdote eterno. Él no necesita ayuda para escuchar oraciones, ni compañía para atender súplicas. Su poder es total, su amor es infinito, y su intercesión nunca cesa. Orar a otro nombre es restarle gloria a quien lo dio todo en la cruz, y aquel que confía solo en Cristo tiene la seguridad de ser escuchado, porque ora al único mediador entre el cielo y la tierra, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Paso 13. Sí, algunos brujos usan la Biblia, pero la tuercen. Una de las estrategias más sutiles del enemigo ha sido siempre el uso de la verdad para disfrazar la mentira. Satanás no destruye la fe atacando directamente la Biblia, la corrompe desde dentro, haciendo que personas sin discernimiento espiritual usen la palabra de Dios para justificar el pecado o manipular a otros. Desde el principio él mismo citó las Escrituras para tentar a Jesús en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7, el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti». Jesús respondió con firmeza: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Ese episodio revela que el enemigo conoce la Biblia, pero la usa de forma torcida, fuera de contexto y con malas intenciones. Los brujos, falsos profetas y manipuladores espirituales hacen exactamente lo mismo. No niegan la Biblia, la distorsionan. Citan versículos sueltos, omiten lo que no les conviene y los mezclan con supersticiones. A veces colocan una Biblia abierta en sus altares o la usan como amuleto, creyendo que el libro tiene poder por sí mismo, cuando en realidad el poder está en quien la inspira, el Espíritu Santo. Pero una Biblia sin obediencia es solo papel y tinta. No libera, no sana y no transforma. Lo que da vida es la verdad aplicada, no el texto manipulado. En los tiempos de los profetas, Dios denunció duramente a quienes usaban su nombre para engañar. En Jeremías capítulo 23, versículo 31, dijo: «He aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho». Estas personas inventaban mensajes divinos para ganarse la confianza del pueblo. Hoy ocurre lo mismo. Hay quienes usan versículos bíblicos para atraer a la gente, pero sus prácticas están llenas de ocultismo, dinero y control espiritual. Es una mezcla peligrosa, Biblia en la mano, pero tinieblas en el corazón. El poder de Dios no se manipula y quien lo intenta cae en condenación. Los brujos que usan la Biblia creen que pueden mezclar luz y oscuridad, pero la palabra dice que eso es imposible. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No existe alianza entre la verdad y el engaño. Donde hay manipulación no hay Espíritu Santo. Los que usan versículos para dominar o confundir a otros están bajo el mismo espíritu de Satanás, porque el diablo también conoce la Escritura, pero la usa para destruir, no para salvar. Muchos de estos falsos maestros enseñan doctrinas contrarias a la Biblia, pero las disfrazan con un lenguaje espiritual. Algunos prometen prosperidad a cambio de dinero, otros venden objetos ungidos para atraer bendición, y otros afirman tener revelaciones secretas que la Biblia no menciona. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, advierte: «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro». Eso significa que nadie tiene derecho a torcer, añadir o modificar
lo que Dios ya estableció. El uso de la Biblia por parte de los brujos no es una señal de fe, sino de rebelión. Es una imitación espiritual. El enemigo sabe que si logra usar la palabra con apariencia de verdad, puede engañar incluso a los creyentes más ingenuos. Por eso Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, versículo 4. No todo el que cita versículos es siervo de Dios. Lo que distingue al verdadero es el fruto, humildad, obediencia y santidad. Los falsos pueden hablar bonito, pero su vida está llena de oscuridad. Los brujos que usan la Biblia lo hacen como herramienta de manipulación. Saben que la gente respeta la palabra de Dios y aprovechan ese respeto para controlar. Usan frases como «Dios me dijo» o «Así dice el Señor», para imponer miedo y dependencia. Pero cuando se analizan sus palabras, se descubre que contradicen la Escritura. Dios nunca habla para dividir, ni para manipular, ni para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Cuando alguien usa la Biblia para dominar a otro, está cometiendo el mismo pecado que Satanás cometió en el Edén: torcer la verdad para destruir la comunión entre Dios y el hombre. En tiempos modernos, esta práctica ha crecido con fuerza. Hay quienes leen versículos mientras realizan rituales de hechicería, como si el simple acto de citar la Biblia pudiera limpiar el pecado. Pero Dios no puede ser burlado. La palabra no fue dada para usarse como amuleto, sino como espada espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y una espada en manos equivocadas se convierte en arma de destrucción. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo para enseñar, corregir y edificar, no para manipular emociones ni justificar obras de las tinieblas. El verdadero poder de la palabra solo se manifiesta cuando es usada con un corazón limpio. Los brujos, al torcerla, se condenan a sí mismos, porque cada vez que citan un versículo sin obedecerlo, lo convierten en juicio contra ellos. La Biblia no puede ser usada como herramienta de engaño sin consecuencias. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: «La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada corta al que la usa mal, porque la verdad no puede ser domesticada por el pecado». Por eso, el creyente debe tener discernimiento. No todo el que menciona a Dios le pertenece. Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 22, «Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Esas palabras revelan que habrá quienes usen la Biblia, prediquen o sanen, pero sin tener comunión con Dios. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. La diferencia entre el brujo y el creyente verdadero no está en cuánto citan la Biblia, sino en cuánto la obedecen. Paso 14. No todo el que menciona a Dios le pertenece. Jesús fue el primero en advertir que no todos los que pronuncian su nombre realmente le sirven. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dijo con firmeza: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas palabras son duras, pero revelan una verdad profunda. No basta con usar el nombre de Dios, hay que vivir conforme a su voluntad. Dios no se impresiona por palabras bonitas, ni por apariencias religiosas. Él mira el corazón. Muchos pueden predicar, cantar o hablar de Él, pero si su vida no refleja obediencia, sus palabras están vacías. El nombre de Dios no es un amuleto para ganar poder o reputación. Es santo y debe pronunciarse con reverencia. Los falsos maestros, los hechiceros disfrazados de predicadores y los religiosos sin conversión usan el nombre de Dios para su propio beneficio. Parecen piadosos, pero su corazón está lejos del cielo. A lo largo de la historia bíblica,
Hubo hombres que invocaron el nombre de Dios sin pertenecerle. Faraón lo mencionó cuando pidió oración a Moisés, pero su corazón seguía endurecido. Los fariseos citaban las Escrituras, pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Mateo capítulo 23, versículo 27. Porque mostraban pureza por fuera, pero dentro estaban llenos de hipocresía. Dios no busca labios que lo mencionen, sino vidas que lo obedezcan. En el tiempo de Jesús, muchos lo seguían por los milagros, no por amor. Querían pan y sanidad, no arrepentimiento. Él los confrontó diciendo, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo capítulo 15, versículo 8. Esa advertencia sigue vigente hoy. Hay iglesias que llenan templos, músicos que cantan su nombre, y líderes que lo mencionan a diario, pero no todos caminan en santidad. Dios no busca fama ni multitud, busca fidelidad. El enemigo sabe que el nombre de Dios tiene poder, por eso lo imita. Usa su nombre para disfrazar el pecado con apariencia de fe. Hay quienes predican para enriquecerse, prometen milagros a cambio de dinero o manipulan la fe del pueblo para obtener poder. Todo eso es abominación ante el Señor. El nombre de Dios no es una herramienta de negocio ni un sello religioso, es un símbolo de autoridad, pureza y verdad. Cuando se usa con fines egoístas, se convierte en blasfemia espiritual. El apóstol Pablo también advirtió sobre los falsos creyentes. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, describió a los hipócritas espirituales como aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Parecen santos, pero sus obras los delatan. Hablan de amor, pero viven en odio. Hablan de humildad, pero buscan poder. Hablan de fe, pero no practican obediencia. La verdadera señal de pertenecer a Dios no es mencionar su nombre, sino reflejar su carácter. Muchos falsos profetas surgen precisamente en tiempos de confusión. Hablan en nombre de Dios, pero sus mensajes contradicen la Escritura. En Jeremías capítulo 23, versículo 16, el Señor dijo, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová». Eso mismo ocurre hoy. Hombres y mujeres que dicen «Dios me dijo», cuando en realidad hablan desde su propia ambición. No todo el que menciona a Dios le pertenece, porque el verdadero Hijo de Dios se distingue por sus frutos. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo capítulo 7, versículo 16. El fruto no son los milagros, ni la fama, ni las palabras elocuentes. El fruto es la transformación del corazón. El que pertenece a Dios ama la verdad, busca la justicia, perdona, sirve y vive en santidad. Todo lo demás es apariencia. Dios no se impresiona con títulos ni con ministerios, sino con corazones quebrantados. El peligro de los falsos creyentes es que parecen sinceros, usan la Biblia, oran en público y hasta realizan actos piadosos, pero lo hacen para ser vistos. Jesús habló de ellos en Mateo capítulo 6, versículo 5. «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No oran para hablar con Dios, sino para mostrar religión. Pero Dios no escucha el teatro, escucha la verdad del alma. El verdadero creyente no necesita usar el nombre de Dios como adorno, porque lo lleva en el corazón. Sus acciones hablan más que sus palabras. Vive con humildad, ama sin interés y obedece aunque nadie lo vea. Ese es el que realmente pertenece al Señor. Los que solo lo mencionan con los labios tienen religión, pero no relación. En el día del juicio, muchos se sorprenderán al oír la voz de Cristo decir, «Nunca os conocí». Porque no se trata de cuántas veces pronunciamos su nombre, sino de cuántas veces lo honramos con nuestra vida. Paso 15. El verdadero creyente busca al Dios vivo. El alma del creyente auténtico no se conforma con una religión vacía ni con imágenes que no hablan. Su espíritu anhela comunión directa con el Dios vivo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Escritura declara, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta verdad es el corazón de toda relación espiritual genuina. El verdadero creyente busca a Dios no por lo que ve, sino por lo que cree. Su fe no necesita figuras, porque ha conocido al Dios invisible que se revela en lo secreto. Buscar al Dios vivo implica tener hambre de su presencia. El creyente no se conforma con rezos aprendidos ni con ritos humanos. Su alma clama por el Creador como un hijo que busca al Padre. En Salmo 42, versículo 2, el salmista exclama: «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios». No habla de un Dios de piedra ni de metal, sino de un Dios que responde, consuela y transforma. Quien ha probado su presencia no vuelve a buscar sustitutos. El Dios vivo no necesita ser representado, porque Él mismo se manifiesta. Su voz no se escucha en estatuas, sino en la conciencia. Sus milagros no dependen de objetos, sino de la fe. Quien busca sinceramente al Señor lo encuentra en la oración, en la palabra y en el silencio del corazón. Él no está lejos. Está tan cerca que su espíritu habita dentro del creyente. Esa es la diferencia entre la religión y la fe viva. La religión enseña a mirar hacia afuera, pero la fe enseña a mirar hacia adentro, donde Dios mora. El verdadero creyente busca al Dios vivo porque ha aprendido que solo Él puede llenar el vacío del alma. Ni los santos, ni los muertos, ni las imágenes pueden hacerlo. Los ídolos producen una devoción fría y mecánica, pero el Dios vivo produce amor, poder y transformación. Donde Él entra, el pecado huye. Donde su espíritu habita, hay libertad. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, se dice: «Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Esa libertad solo la experimentan los que han dejado los ídolos y buscan al Dios verdadero. El creyente genuino no teme abandonar las tradiciones que contradicen la palabra, porque sabe que obedecer a Dios vale más que agradar a los hombres. El Dios vivo no busca multitudes que lo veneren con labios, sino corazones que lo obedezcan con amor. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús dijo: «El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Quien guarda su palabra se convierte en templo de Dios. No necesita estatuas, porque lleva su presencia dentro. Buscar al Dios vivo también significa renunciar a lo que no tiene vida. El alma no puede servir a dos señores. O se sirve al Creador o se sirve a la creación. Los que se aferran a imágenes o tradiciones humanas demuestran que aún no han conocido al Dios que responde. El creyente que camina con el Espíritu no se inclina ante objetos, sino que se postra ante la verdad. Su adoración no depende de un altar físico, sino del fuego interno del Espíritu Santo que lo impulsa a vivir en santidad. El Dios vivo se revela a los que lo buscan con sinceridad, no con curiosidad. Él no se encuentra en lo superficial, sino en lo profundo. Los que lo buscan de corazón lo hallan, porque Él mismo lo prometió. «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Jeremías capítulo 29, versículo 13. La fe verdadera no se hereda ni se impone. Se descubre en el encuentro personal con un Dios que habla, que escucha y que actúa. El creyente que busca al Dios vivo sabe que la oración no es un acto religioso, sino una conversación con su Creador. No necesita repetir palabras ni mirar figuras, porque su espíritu se conecta directamente con el cielo. En esa comunión íntima, el alma siente paz, dirección y propósito. El Dios vivo no se manifiesta a través de objetos, sino de su espíritu. Por eso, quien lo busca de corazón lo encuentra incluso en el silencio, porque su presencia no depende del lugar, sino de la fe. La diferencia entre los que buscan al Dios vivo y los que buscan imágenes está en la relación. Los primeros aman a Dios, los segundos solo lo imitan. El que busca al Dios vivo no necesita verlo para creer. Le basta con sentir su poder, su amor y su voz. Esa fe lo transforma, lo levanta y lo hace libre. Y aunque el mundo no lo entienda,
Su comunión con Dios es tan real como el aire que respira. El verdadero creyente no necesita pruebas materiales, porque su testimonio es su vida. Su paz no viene de estatuas, sino del Espíritu. Su fe no está en lo que se ve, sino en lo eterno. Por eso, cuando los demás buscan consuelo en imágenes o intermediarios, Él se arrodilla ante el Dios invisible que está vivo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, Jesús declara: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Ese es el Dios que el verdadero creyente busca, el que no está en los altares, sino en el corazón, el que no se representa con manos humanas, sino que se revela con poder divino. A lo largo de estos 15 pasos, hemos recorrido un camino de luz que desmonta siglos de confusión espiritual. Desde el principio, Dios dejó muy claro que su gloria no puede ser compartida con imágenes, ni con muertos, ni con falsos mediadores. Él no necesita esculturas para hacerse presente, porque es espíritu y vida. La verdadera fe no se alimenta de lo visible, sino de la relación íntima con el Dios que escucha, responde y transforma. Los ídolos son mudos, los muertos callan, los falsos profetas engañan, pero el Dios vivo sigue hablando a quienes lo buscan con un corazón sincero. El ser humano, en su necesidad de consuelo, ha intentado fabricar figuras que representen lo divino, pero ninguna imagen, por más hermosa o venerada que sea, puede contener la esencia del Creador del universo. Cuando Dios dijo: «No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo», Éxodo capítulo 20, versículo 4, no fue una prohibición vacía, fue una advertencia para proteger el corazón humano de la idolatría, porque el hombre que adora una imagen termina pareciéndose a ella, frío, inmóvil y sin vida espiritual. El Dios vivo no habita en templos de piedra, sino en los corazones arrepentidos. No busca esculturas, busca almas. No desea rituales, desea obediencia. Jesús vino para romper la distancia entre Dios y el hombre, y abrió un camino directo al Padre. Desde ese momento, ningún mediador humano fue necesario, porque el Hijo se convirtió en el puente eterno entre el cielo y la tierra. En Él encontramos todo lo que el alma necesita: perdón, dirección, paz y vida eterna. Los muertos no pueden oír, ni responder ni proteger. Las imágenes no pueden hablar, ni ver, ni actuar. Pero Dios sí. Él oye el clamor en la noche, ve las lágrimas escondidas y responde con poder. Los que buscan respuestas en lo visible se pierden en el silencio. Los que buscan al Dios vivo encuentran sentido aún en medio del dolor, porque su presencia no depende del lugar ni del objeto, sino del corazón que lo invoca. El Espíritu Santo es el único que guía a la verdad. Él no habita en figuras ni se manifiesta en amuletos. Habita en el interior del creyente, que camina en santidad. Su voz corrige, consuela y enseña. Y cuando el alma lo escucha, toda confusión desaparece. No se necesitan imágenes para sentir su presencia, porque Él vive dentro del corazón que ha sido sellado con su amor. Ese espíritu es el fuego que da vida al creyente y lo mantiene firme ante el engaño. A lo largo de la historia, los profetas denunciaron la idolatría, Jesús enseñó la adoración en espíritu y los apóstoles confirmaron la verdad. Solo hay un mediador, Cristo. Ningún santo, ningún espíritu ni ningún muerto puede reemplazarlo. Quien ora en su nombre tiene acceso directo al trono de Dios. Quien confía en Él tiene todo. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay redención, ni respuesta, ni poder. Muchos hoy mencionan a Dios con los labios, pero lo niegan con sus actos. Lo usan para beneficio propio mezclando la verdad con el error. Pero el creyente verdadero no se deja confundir, porque su fe no depende de apariencias, sino del conocimiento de la palabra. Dios no se deja engañar por rituales ni palabras. Solo acepta la adoración que nace del corazón quebrantado y de la fe genuina. Los brujos pueden usar la Biblia, pero no pueden controlar su poder. Los falsos profetas pueden citar versículos, pero sus obras los delatan. La palabra de Dios no fue dada para manipular, sino para liberar.
Es espada, no herramienta de superstición. Es luz, no accesorio religioso, y toda alma que la recibe con humildad se convierte en morada de la verdad. Buscar al Dios vivo es rechazar toda mentira que lo imite. Es mirar al cielo y decir, Señor, solo tú eres digno. Es orar con sinceridad, no con repeticiones vacías. Es confiar en un Dios que no necesita verse para sentirse. Es caminar con fe, sabiendo que Él está presente en cada paso, en cada suspiro, en cada lágrima. Su presencia no se fabrica, se experimenta. Su poder no se compra, se recibe. Su amor no se representa, se vive. El verdadero creyente no busca imágenes, busca presencia. No enciende velas, enciende su fe. No ora a los muertos, ora al Dios de los vivos. Y ese Dios responde. Su voz sigue diciendo, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Esa es la verdad que el enemigo quiere ocultar, pero que hoy vuelve a brillar. Solo el Dios vivo merece adoración. Quien lo busca con sinceridad lo encuentra. Quien lo ama con pureza lo siente. Y quien lo obedece con todo su corazón jamás volverá a necesitar una imagen, porque ya ha encontrado al único que realmente vive. Si este mensaje llegó a tu corazón y te ayudó a entender lo que Dios realmente quiere de ti, no te quedes con esta verdad solo para ti. Compártela con otros. Recuerda que la fe crece cuando la luz se multiplica. Te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas poderosas basadas en la palabra de Dios. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos mensajes. No olvides darle me gusta a este video si te edificó, compartirlo con tus familiares y amigos, y dejarme tu comentario contándome qué parte te habló más al corazón. Tus palabras también bendicen a otros que están buscando respuestas. Que el Dios vivo te guíe, te fortalezca y te llene de su presencia cada día. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las verdades ocultas que la Biblia lo explica.